Cristina Kirchner. Es reveladora en muchos aspectos la misiva de 33 páginas que publicó ayer la expresidenta. Se pueden hacer varias lecturas o lecturas en distintos niveles sobre el tono y las formas, sobre la historia y el balance del ciclo político reciente, sobre el diagnóstico y sobre las propuestas concretas que también tiene la carta. También, obvio, y esto tiene que ver con el análisis político, se puede interpretar el momento que la expresidenta eligió justamente para hacer su intervención. Sobre esto último, que no es lo central, pero es importante, es muy probable que la deriva del gobierno de Javier Milei hacia una alianza o una fusión, como ellos dicen, con Mauricio Macri y el PRO, haya acelerado la intervención política de Cristina. De hecho, en la carta dice algunas cosas al respecto, y pareciera ser que dentro de su concepción general, Macri es como el enemigo principal y Milei un territorio en disputa. También habrá jugado, para que la presidenta salga públicamente ahora, el desorden que reina dentro del peronismo, con fracciones enfrentadas entre sí y sin la emergencia de nuevos liderazgos, que de hecho es una cosa que le está costando, digamos, al peronismo. Algunos, como el periodista Roberto Navarro, simpatizante, podríamos decir, del kirchnerismo, leyeron que el destinatario principal de la carta era Milei, de la carta de Cristina, al que le propone una agenda de temas, más adelante lo vamos a enumerar, que podrían configurar, pongamos, un marco común de discusión. Otros llegaron a afirmar que directamente le estaba proponiendo una coalición alternativa a la de Macri, a todas luces una exageración, pero que en este caso, como afirmó Chesterton, el escritor británico, la exageración puede ser un microscopio de los hechos. Una lupa que permita divisar lo que habita justamente en los pliegues no tan visibles del texto de Cristina, pero que sin embargo contienen un mensaje relevante. Pero vayamos un poco a la forma que igualmente en este caso hace al contenido, como siempre hace al contenido, pero en este caso más específicamente hace el contenido. La carta realiza un repaso histórico con un tono descriptivo, periodístico, podríamos decir en el peor sentido del término, es decir, se describen los ciclos económicos y políticos como si fueran el producto de tendencias naturales, entre comillas, o objetivas, cambios de época. Así se dice que Alfonsín no pudo o no supo revertir el endeudamiento que heredó de la dictadura, o de un Menem se dice que llegaba al poder en un mundo que había mutado y que el presidente Menem se acomodaba al nuevo escenario internacional marcado por la globalización. Y así más sutilmente también describe los gobiernos de Fernando de la Rúa o de Eduardo Duhalde. Para que se entienda, Alfonsín no es que no supo o no pudo, Alfonsín quiso hacer lo que hizo. Justamente no cuestionar sobre todo la herencia económica de la dictadura. Menem no es que se amoldó a un mundo que mutaba, sino que fue parte activa de ese mundo que cambiaba. Fue un actor central, obvio, como representante de un país secundario en el escenario internacional, pero relevante. Recuerden, era el mejor alumno presentado por Estados Unidos como el mejor alumno en Latinoamérica. A ver, hay nombres propios en la carta, no es que no hay, pero están como ligeramente escamoteadas las responsabilidades políticas. Esta manera de plantear la cuestión y esta reescritura permanente de la historia que está haciendo Cristina Kirchner desde hace algunos años, la conduce, por ejemplo, en esta carta, a hacer casi una reivindicación o una descripción muy amable de las primeras privatizaciones de Menem. Claro, en ese momento era parte del proyecto menemista, y hasta lo reivindicaba como un generador de un nuevo orden, como por ejemplo en sus discursos de la Constituyente de 1994, muy recordados por Vilma Ibarra en su libro Cristina versus Cristina. En ese sentido, la presentación de la historia como una sucesión de ciclos cambiantes, independientes uno del otro, no explica las continuidades y los factores que se acumulan en un ciclo y habilitan el siguiente o que subsisten en el ciclo siguiente. Trato de explicarme mejor. No es que hubo ciclos neoliberales, por un lado, y otros que negaban por completo el neoliberalismo instaurado en el ciclo anterior.
En el terreno económico, como bien lo explica Esteban Mercatante en una nota de La Izquierda Diario, durante el kirchnerismo se mantuvieron pilares centrales del neoliberalismo, en términos de deuda, privatizaciones, reformas laborales y primarización de la economía. Es más, todo lo que tuvo que ver con la crisis del segundo gobierno de Cristina Kirchner y el ascenso de Macri, tiene que ver con todas estas cuestiones. Porque en la carta pareciera que Macri nació de un repollo. Preguntémonos, ¿por qué ganó Macri? Bueno, porque en 2012 la administración de Cristina comenzó a afectarle la economía, la restricción externa, comenzó un camino hacia el ajuste, en ese momento se llamaba sintonía fina, devaluó con Axel Kicillof en 2014, aceleró la inflación, mantenía el impuesto al salario y perdió una base social importante luego de haber obtenido el 54% de los votos en 2011. Porque la expresidenta, en la carta, se encarga de recordar la acelerada pérdida o erosión de la representación política que sufrieron tanto Alfonsín, de la Rúa o Macri, pero se olvida de esta pérdida del favor popular después de haber hecho en los hechos una elección histórica en 2011 con el 54%. Entonces, como dicen los sociólogos, esto de neoliberalismo y no neoliberalismo es más complejo. Otro aspecto general que cruza todo su relato es la mirada de la historia como una sucesión de crisis devastadoras y gobiernos, algunos salvadores y otros profundizadores de la crisis. Desde esa perspectiva, un gran ausente, quizás mencionado al pasar cuando habla de los piqueteros, es el pueblo o la movilización popular. El 2001, como hecho, existe solo como en la carta, como una catástrofe social y no como un acontecimiento en el que amplios sectores salieron a la calle para decirlo de alguna manera, tomar en sus manos el gobierno de sus propios destinos. Bloquearon el ajuste que venía aplicando el gobierno de la Alianza, de hecho expulsaron a ese gobierno del poder y obligaron a todo el sistema político a cambiar, para mantener el orden, pero a la vez a cambiar. Incluso el mismo kirchnerismo y sus giros políticos tienen que ver con esa presencia popular respirando en la nuca sobre toda la dirigencia política de los años 2001-2002. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, nombrados en la carta, no fueron solo víctimas fusiladas por la bonaerense, sino que también fueron emergentes y a su manera representantes de este movimiento en ascenso. Obvio, tampoco existe en la carta diciembre de 2017, las movilizaciones contra la reforma previsional que fueron el principio del fin del gobierno de Macri, y quizá por eso mismo no haya ni una mínima crítica al sanguinario protocolo represivo de Patricia Bullrich que apuesta esencialmente apuesta a terminar con la movilización popular o apunta a la movilización popular, que ya hizo estragos de hecho en las represiones recientes en el Congreso, tampoco nombradas en la carta. Una última digresión antes de ir a la cuestión programática que es importante, y esto es, pongamos un mérito entre comillas de la carta, hay un reconocimiento explícito del rol jugado por su fuerza política dentro o como integrante del Frente de Todos cuando se avaló el acuerdo con el FMI, con Martín Guzmán como ministro de Economía. Ella afirma que ese acuerdo fue un parteaguas y que ellos, su sector político, manifestó su rechazo, pero que no obstaculizaron la construcción de la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo. Es decir, como escribí en algún momento, le dieron un apoyo crítico. Esto cierra, en cierta medida, una discusión. Con estos considerandos, de la carta se desprende un diagnóstico en muchos aspectos correcto. Ahora, en las propuestas concretas, y acá es donde queda en evidencia que la forma hace al contenido, para dialogar con los cambios de época, la expresidenta plantea que es ineludible una actualización laboral. Dice más explícitamente que estas actualizaciones deben respetar derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que alguna vez consagrados esos derechos, acarrean obligaciones que deben cumplirse. Bien, ¿qué trabajadores no cumplen hoy con las obligaciones? Porque lo que yo observo es que los trabajadores y trabajadoras tienen cada vez más obligaciones y cada vez se respetan menos sus derechos. Además dice que hay que contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación público-privada virtuosa, casi las mismas palabras que usó Milei en algún momento, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización, es decir, como la primera privatización menemista de YPF.
obvio, un guiño a las posibles privatizaciones que tiene en su proyecto el gobierno actual. En lo que es un clásico ya en Cristina Fernández, se tira contra las huelgas docentes cuando afirma que cada vez más familias mandan a sus hijos a las escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días. Ergo, en las escuelas públicas no hay clases todos los días. ¿Por qué? Porque hay paro. ¿Por qué hay paro? Porque se desfinancia la educación y bajan los salarios. Y bueno, propone más videocontrol, pongamos así, para el tema de la seguridad, para huir de los famosos consignismos y desvincular tanto la cuestión de la inseguridad con la desigualdad social. Algunos afirmaron que estas propuestas las firmaba tranquilamente un Massa del 2013. Recuerdan que rompió con el kirchnerismo con propuestas parecidas a esta. El Macri gradualista de los orígenes del 2015 o incluso más recientemente un Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, Cristina le propone a Milei o a los reformistas del oficialismo que integran el peronismo y el radicalismo, que quisieron que les gusta la reforma de Milei pero no les gusta la forma, un programa con matices contra la dolarización o el déficit fiscal como causa única de la inflación, pero a favor de privatizaciones, de reforma laboral, de regimentación de la docencia y mayor control punitivista. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque son las condiciones de la época. Es obvio que no hay congruencia entre el diagnóstico y las propuestas, o mejor dicho, son propuestas que agravarían el diagnóstico, porque la deuda fraudulenta debería ser repudiada, porque la fuga de divisas requiere una banca única y un monopolio del comercio exterior, porque los trabajadores necesitan más y no menos derechos. Hace poco escuché una declaración de la misma Cristina Kirchner en la que decía que los líderes cambian con la época. Esto es lo que hablaba Néstor Kirchner. A excepción de que sean capaces o tengan la fuerza para cambiar ellos la época. Bueno, nosotros que no creemos en liderazgos mesiánicos de ningún tipo, podemos decir que la organización y la movilización colectiva es la que verdaderamente hace época. Y la que puede evitar que, con la excusa de los fatalismos de época, te quieran despojar aún más de derechos para beneficio de los que vienen ganando en todas las épocas.